Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro, cariño. Estás dentro de los 5 primeros, corazón. Por eso que me he puesto la coronita, aunque es muy pequeño. Y aquí está mi báculo. Muy bien. Mi querido bisonte, recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Antes de empezar, Tauro, nos vamos a recargar de buena energía. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Cierra tus ojitos, cariño, si puedes, y si no, pues simplemente déjate llevar por la melodía, mi querido bisonte. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Tauro. Una de las imágenes que yo he visto, Tauro, es como si hubiera lo que es un bisonte que está lo que es en la naturaleza, pero está cerca de un río, cariño, o un lago, una laguna, pero el agua es transparente, cristalina, mi querido bisonte. Pero lo que me llama la atención es que te quedas viendo fijamente tu imagen, mi querido Tauro. ¿Te ha pasado alguna vez en la cual de repente tienes algún tipo de problema, especialmente con los sentimientos o con la familia, o de repente te entra como esa nostalgia de recordar el pasado, en la cual tú te quedas mirando fijamente lo que es en el espejo? Pues esa imagen es lo que yo he visto, pero reflejado con un bisonte. Lo creas o no lo creas, mi querido Tauro, ¿vale? Y detrás, Tauro, hay un personaje que tiene en sus brazos una criatura. Entonces, siento, mi querido bisonte, que posiblemente muchos de vosotros están en una etapa en la cual están reflexionando, están meditando si las decisiones han sido correctas, si a lo mejor de repente hay algo más que te espera vivir, si a lo mejor de repente, yo que sé, cariño, esta familia te extraña, no te extraña, etcétera, etcétera. Estás como filosofando, te soy sincero, ¿vale, Tauro? Estás así. Pero por otra parte, Tauro, es como que a mí me ha pasado alguna vez, ¿vale? Yo creo que a todos nos pasa, en la cual nos miramos lo que es en el espejo y decimos, wow, cómo pasan los años. Pensar que hace 10 o 20 años atrás era un chaval, era un niño, era una niña, y ahora pues simplemente soy un hombre, soy una mujer. Esto nos pasa a todos, Tauro. Quizás de repente porque necesitas la protección quizás de los tuyos, necesitas de repente volver a casa, necesitas posiblemente el abrazo o las palabras de tus padres o una persona que siempre estuvo ahí contigo, mi querido bisonte. Estás un poco nostálgico, Tauro. Un poco nostálgico, ¿vale? Pero siento, mi querido bisonte, también que la suerte está a tu favor, porque también he visto lo que es el símbolo del mago, Tauro. Hay un proyecto, hay un sueño, hay algo que tú tienes en tu mente que solamente hace falta que tú lo apliques, Tauro. Va a llegar, pero tienes que tener paciencia. Quizá de repente en estos momentos estás intentando buscar la forma de dar los primeros pasos para ese proyecto, para ese contacto o para esa comunicación. Estás reflexionando de la vida. Vamos a ver, corazón, signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Me sale un Piscis,
me sale un Tauro o Virgo, me sale Libra, cierras con un Capricornio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales bisonte, iniciales cariño, vamos a ver. O quizá de repente me dice Richard, llevo unos días de nostalgia, de recuerdos, llevo unos días en la cual siento que años atrás la vida era mejor. Sí, corazón, siempre la vida creo que es mejor años atrás. ¿Por qué? Porque cuando uno está niño, cuando uno es joven, cariño, vive muchas veces sin tanta preocupación y estás lo que es en la protección de tus padres, cariño. Para bien o para mal, tus padres están ahí. Entonces, siento como que a nosotros nos queda como grabado esas imágenes, Tauro. Cuando tú de repente estás un poco solo, un poco sola, te sientes triste, te gustaría posiblemente que te arrope tu familia, tu madre, tus hermanos, etcétera, etcétera. La letra I, la letra P, la letra D, la letra L y cierras con la letra U, mi querido bisonte. O quizás de repente estás escuchando los consejos de mamá o de papá, mi bisonte. Puede ser el caso también. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido bisonte. Las lecturas bonus son más espirituales, bisonte. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de oros. Siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros posiblemente te gustaría estar lo que es en armonía con tu familia, con tu entorno, pero siento, Tauro, que cargas como una inseguridad, como una duda, cariño. O hay algo que te está atormentando siempre, mi querido bisonte. O simplemente tú me dices, Richard, soy yo quien quiere una tranquilidad, una estabilidad, pero lamentablemente a mi pareja a veces no lo conozco, a veces está como un poco distante, amargado o amargada, o simplemente, cariño, hay una persona que te muestra buena cara, pero luego simplemente saca las garras, mi querido bisonte, ¿vale? Yo lo que siento, Tauro, siento que tú quieres, mi querido bisonte, paz, tranquilidad, armonía, siento esto. Fíjate muy bien en esta carta, bisonte. Si tú te das cuenta en esta carta, está representado lo que es la familia, pero sin embargo, uno de vosotros dos tiene lo que es un pasado o simplemente hay algo, corazón, que no es claro. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, a veces siento que este hombre o esta mujer me miente, a veces siento que no está cómodo conmigo, a veces siento que le amarga todo. Puede ser, ¿vale? Pero esto no quiere decir que esta persona no te ame, simplemente que hay un grupo de ellos que quizás está pasando por un momento muy difícil o de repente hace falta comunicación, mi querido bisonte, ¿vale? Pero vamos a ver. Vamos a ver, Tauro, ¿qué más nos quieren decir? Tauro, 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 Tauro. Tenemos lo que es la carta del mago, bisonte. Yo lo que siento, Tauro, siento que posiblemente tú buscas soluciones a estos problemas, pero hay alguien que no se deja ayudar, Tauro. Hay alguien que está un poco negativo, negativa. Y creo que tú ya lo sabes, bisonte. Creo que tú sabes que no está funcionando bien algo con ellos. Hay un cambio. Pero sale el mago. Cuando sale lo que es la carta del mago, bisonte, nos están diciendo, Tauro, van a poder salir de este problema. Siento que una de las dos partes, tú o la otra persona, cariño, está buscando los 5 pies al gato. Siempre lo amarga todo, siempre busca de repente un pretexto para discutir, siempre de repente está como muy arisco, como enojado, enojada, o te bloquea quizás también, te bloquea. Pero tenemos lo que es la carta del mago, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro, ¿por qué me sale la carta del mago? Porque a lo mejor tú me dices, Richard, yo siento que el cambio de esta persona no es natural, o yo siento que mi cambio no es natural, porque, Richard, yo soy una persona con carácter. Yo soy una persona que soy muy seguro de mí mismo. Porque esa imagen, Tauro, esa imagen que tú estás viendo en un río o en una laguna, tu propia imagen, es porque te estás preguntando, ¿qué me hace falta? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué actúo así? ¿Soy yo esa persona que veo reflejado ahí?
Es como que te autoanalizas, mi querido bisonte. Yo siento, Tauro, que muchos de vosotros, posiblemente en base a los problemas o que una persona tiene lo que es mala energía, te está haciendo cambiar tu carácter. Te está haciendo cambiar, cariño, tu esencia, mi querido bisonte. Y tú no eres así, Tauro. Tú no eres así. Tú últimamente con estas dos cartas yo te noto inseguro, insegura. Te noto así. Vamos a ver por qué me sale la carta del mago bisonte. Vamos a ver. Cayó una carta. Vamos a hacer caso. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Aquí yo veo, Tauro, un acontecimiento de poder, veo, corazón. Veo que posiblemente tú tienes carácter y la otra persona también tiene carácter, porque me salen dos cartas fuertes, tanto la carta del mago como también lo que es la carta de la sacerdotisa, cariño. Siento, mi querido bisonte, que para muchos de vosotros, si tú eres varón, el cambio viene porque hay una persona con mucho carácter que a lo mejor de repente te está manipulando, cariño. Siento esto. Si tú me dices, Richard, no, yo soy mujer, Richard, pero siento que mi pareja últimamente está como distinto. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Hay una persona mayor que está influyendo en la vida de ustedes, mi querido bisonte. Puede ser que a lo mejor de repente es por autoprotección, a lo mejor te quiere proteger mucho, a lo mejor de repente esa persona lo protege mucho a tu pareja también. Y pues simplemente, cariño, esto se sale de control. Siento que para muchos de vosotros es como que los padres o la familia no está de acuerdo posiblemente con tu actitud o simplemente quieren tener el control de tu vida, mi querido bisonte. Cuando tú eres una persona, ya tu mismo signo, Tauro, cariño, eres una persona fuerte. El que a ti te guste la familia, el que a ti te guste tu hogar, porque así son vosotros, no quiere decir, cariño, que el mundo entero te puede controlar. No, porque eres Tauro, cariño, ¿vale? Hay mucha fuerza, hay mucha energía, pero hay alguien que te quiere controlar. O hay alguien que ya te está controlando, mi querido bisonte. Vamos a continuar, corazón. Algo está pasando aquí, bisonte, y tú posiblemente ya te das cuenta de esta situación. Vamos a ver. La energía de ellos o de ellas, ¿qué me quieren decir? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. La energía de ellos o de ellas. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de colgado. No saben ni lo que quieren, cariño. Y posiblemente se sienten inseguros también. Es como que alguien te está contagiando su inseguridad, Tauro, como dicen esa frase. Si hay una manzana podrida en un saco de manzanas, termina contaminando al resto. La carta del 10 de espadas. Siento, cariño, que esta persona, sus temores a que a lo mejor de repente tú lo dejes o de repente tú te aburras, lo lleva, corazón, a hacer cosas desagradables en tu contra. Porque me sale la carta de colgado y la carta del 10 de espadas, cariño. Esta persona te reclama mucho. Sale la carta del carro, ¿ves? Esta persona, mi querido bisonte, te reclama mucho, te busca los 5 pies al gato. Quiere dominarte, quiere controlarte, mi querido bisonte. Y a lo mejor de repente inclusive te hace sentir mal. Entonces, Tauro, trata de reflexionar si esto es verdad o si simplemente estás al costado de una persona que lamentablemente ahora es muy inseguro o muy insegura, mi querido bisonte. Ten cuidado, Tauro. Ten cuidado, porque este grupo de personas, como se obsesionan tanto, son capaces de todo. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Esto llévalo también lo que es en tu terreno, bisonte. Si tú me dices, Richard, en el trabajo hay una persona que me agobia mucho. ¿Por qué lo hace? Porque se siente inseguro a tu lado, Tauro. Quizás de repente porque tú te desenvuelves mejor lo que es en ese trabajo, en ese proyecto, o porque se siente amenazado o amenazada a que tú le vas a quitar ese trabajo. El arcángel Gabriel dice, la diosa Dana se encuentra en este momento presente en su energía. Quizás sienta su dulce presencia, aparece envuelta en los colores del arco iris.
Le está pidiendo que se libere de las heridas del pasado para que encuentre la paz interior. Silencia su ego, mi querido bisonte. Tauro. Si tú me dices, Richard, con esta historia llevo hace mucho tiempo, ¿a qué estás esperando a liberarte? Richard, pero hay hijos. Cariño, a veces cometen el error de decir, no me separo por los hijos, cariño, y ese ambiente parecen como perros y gatos. Y al final los hijos observan todo esto y luego repiten la misma historia que tú has vivido con tu pareja. Entonces, piénsatelo muy bien, mi querido bisonte. Vamos a ver, corazón, ¿qué nos dicen las características? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro, ¿qué me dicen las características? Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, estás lidiando con una persona de elemento tierra, pero también puede ser cualquier otro elemento. Es una persona, cariño, que tiene un aura muy buena, ¿vale? Pero esta persona también tiene su propia empresa, su propio negocio, etcétera, etcétera. Puede ser mulato, mulata, piel blanca, piel trigueña. Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta del 5 de espadas. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento aire, cariño. Esta persona puede ser delgado con textura normal. Cabello lacio, un poco desordenado. Rubio, castaño, natural o pintado. Cada vez que tú te cruzas con esta persona, cariño, tú te pones nervioso, nerviosa, o ellos se ponen nerviosos, mi querido bisonte. Siento, corazón, que quiere decirte algo, pero posiblemente sus miedos, sus dudas, sus inseguridades, pues le echan para atrás. La carta del caballero de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, te llama la atención una persona de elemento fuego, especialmente un sagitario. Esta persona, cariño, posiblemente tú lo vas a conocer en una fiesta, en una reunión, o de repente vosotros trabajan, cariño, en el mismo lugar. El mundo de la noche, restaurantes, bares, discotecas, o de repente es una persona muy famosa o muy famoso. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro o cabello rojo, natural o pintado. Están cerca de la playa, cerca del puerto, o de repente vosotros, mi querido bisonte, están de vacaciones. Te recomiendo, mi querido Tauro, que tomes una decisión, ¿vale? Existe una persona que te está absorbiendo tu energía, bisonte. Gracias por tu apoyo. Recupera tu poder, Tauro. Nadie puede dominarte a ti. Hasta la vista y sé feliz.